Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, pues voy a hacer yo también como mi guía definitiva del gótico y vamos a empezar por cada una de las disciplinas artísticas, en este caso la pintura. Y como hay varios estilos que están asociados a la subcultura gótica, pues vamos a empezar del más antiguo al más moderno. Para que se vean bien lo que es las pinturas que voy a ir explicando, pues desapareceré yo de pantalla, aparecerán las imágenes en grande. Vamos a empezar, por supuesto, por la etapa medieval, el arte gótico. La pintura gótica, que a grandes rasgos era más bien religiosa, si te fijabas tenía como los fondos dorados, o si no eran como unos marrones, ocres, todo como muy cerca del dorado. Y luego tenía muchísimo detalle lo que eran las ropas, las coronas, los encajes, todo tenía como demasiado detalle. También es verdad que se intentaba ya hacer aquí como la simetría y la posición de los personajes más o menos bien, pero sí es verdad que quedaban como raro, ¿no? Porque a lo mejor el de más al fondo estaba demasiado grande y los más adelantados quedaban como muy pequeños, entonces no quedaba bien la simetría. Y los rostros los podemos ver totalmente como que siempre es el mismo rostro, salvo algunas veces que hay una pequeña diferencia cuando es un rostro más divino, que le ponen como una expresión más de alegría y tal, pero suelen ser rostros súper inexpresivos y ya os digo, como alargados y un poco apáticos. Pero por lo menos es a partir de ahí cuando se empieza a dar algo de forma más humana, más acercado a lo que sería una persona. Empezamos con la pintura gótica, que el gótico es el estilo que predomina desde finales de la Edad Media del siglo XII hasta el Renacimiento, que empezaría en el siglo XV. La temática, si veis, es prácticamente religiosa. No quiere decir siempre, pero es verdad que es lo que más vamos a ver. Predomina el fondo dorado, y si no es un fondo dorado, es un fondo cuyo color predominante sí que tira al dorado, incluso cuando son marrones. Os podéis fijar perfectamente en todas las imágenes que os estoy poniendo. Luego veis que hay un preciosismo, refinamiento exagerado, es decir, que hay mucho detalle en el vestido, en las coronas, en los fondos, ¿vale? Que esto es muy característico del gótico. Luego la figura humana tiene varias características, y es que si veis es alargada y plana, o sea, como con poco volumen. Tampoco se logra muy bien demasiado la perspectiva, y cuando se intenta lograr, como podéis ver, resulta fallida porque no queda totalmente bien, o queda unos muy grandes y otros demasiado pequeños, pero aquí se empezaba a intentar el hecho de que hubiera cierta perspectiva, pero resultaba un poco fallida. Se intentaba que hubiera bastante simetría en la composición, y si os fijáis también las caras, había muy poca diferencia entre lo que podía ser lo divino y lo humano, es decir, lo divino tenía una mirada un poco más cabizbaja, o no, pero si os fijáis las caras son como muy neutras, no tienen como apenas digamos un gesto que te indique alguna sensación o algún sentimiento. Y también es cuando se empezó a intentar a humanizar, es decir, que se parecieran, los rostros de los personajes fueran mucho más parecidos a lo que eran las personas. Pero es verdad que esta tendencia sería más fuerte a partir del Renacimiento. Así que eso sería prácticamente, pues eso, la pintura gótica, y como pintura gótica estaría asociada a su cultura gótica por eso mismo, porque es pintura gótica. Pero luego nos llega el barroco. ¿Y qué es lo que ocurre con el barroco? Pues que con el barroco empezamos a ver algo más natural, por lo menos más mundano, y es que se nos puede enseñar las cosas como más hermosas, donde se ponen las deidades de una forma súper maravillosa, pero también se nos enseña la parte más mundana del ser humano. Aquí es cuando empezamos a ver algunas pinturas de seres mitológicos, y también cuando se nos presenta, pues digamos, un tipo de naturaleza muerta. Y con esto quiero decir que no solo se presentaban paisajes súper coloridos y preciosos, sino que aquí se hacía mucho juego de luz y sombra, pues para crear un poco de sensación. Tenebrismo, que precisamente sí iría mucho relacionada con lo que sería la subcultura gótica, o al menos la forma que tenemos los góticos de, digamos, el conjunto de ideas o el conjunto de gustos que tenemos. El tenebrismo surgió al principio, y básicamente de lo que se constaba era pues eso, de jugar mucho con las luces y las sombras para crear como esos, digamos, esa atmósfera más pesadas, o que ya te podían producir algún tipo de sensación psicológica. Como os digo, ya no solo se buscaba el recrear X cosas, sino que tú vieras esa imagen y aparte te pudiera transmitir algo a través de la pintura. También asociado a la subcultura gótica tenemos el romanticismo, donde, bueno, las obras yo creo que más conocen los góticos son las pinturas negras de Goya, y en el romanticismo lo que se intentaba era ir en contra del neoclasicismo y la ilustración, que sabéis que iba más orientada a la nobleza, a la realeza y todo esto.
Entonces surgió como una expresión artística que lo que valoraba la lógica, la razón y la objetividad. Además se exaltaban los sentimientos y la subjetividad, lo que daba lugar a que los artistas fueran mucho más libres a la hora de plasmar lo que querían. Aquí también lo que ocurrió es que se pusieron a la rigidez que había, digamos, en el clasicismo en cuanto al arte, y empezaron a crear su propio arte a su manera, alejándose, digamos, de las reglas convencionales. Por supuesto, había un culto al yo y del individualismo. Esto sonará muchísimo a su cultura gótica, que evidentemente sí. La cultura gótica, una cosa que le define es el individualismo y la autodeterminación. Se valoraba la originalidad y también la subliminidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto también es algo muy gótico, y es que se intentaba hallar la belleza en lo terrible, lo incómodo, lo que no nos parecía bello a primera vista. Algo que te turba, que no es plácido y que te puede producir algún tipo de conmoción en las emociones. Se exalta muchísimo la fantasía de los sueños y lo sobrenatural. También había una nostalgia por el pasado y un interés en la Edad Media y en lo barroco. Ya sabéis que en la subcultura gótica amamos o se relaciona muchísimo lo paranormal. Especialmente el romanticismo lo que quería era la época del arte gótico. Así que, como veis, el romanticismo y el arte gótico están en cierta manera conectados por esto mismo. Luego, aparte, tenía interés en lo exótico, en temas y culturas populares y era muy nacionalista. Esto quería decir pues que, según por ejemplo Goya, pues hacían sus pinturas negras estaban basadas en España, los de Inglaterra en los ingleses y los franceses así, o sea, se valoraba muchísimo eso. Sus temas eran el amor, la pasión, la nación, la historia, el pueblo, la religión, las religiones o las mitologías nórdicas y la espiritual, lo fantástico de lo medieval y la muerte, y el paisaje como metáfora del mundo interior del individuo. Y por supuesto el romanticismo tenía un fuerte idealismo, así que no era extraño que muchos de estos artistas se involucraran pues en temas políticos o en movimientos espirituales. Las pinturas negras, por ejemplo, de Goya fue en la época en la que estaba enfermo, y piensan que fue su propia enfermedad la que le hizo pues pintar aquellas cosas en las paredes. Y luego nos llegaría el romanticismo, que obviamente ya aquí sí que hay mucho que ver con la subcultura gótica, sobre todo con el gótico romántico o con muchas de la literatura. De todas estas disciplinas, luego cuando tengamos que hablar de literatura o de cine, algunas de ellas tendremos que volver a hablar de cómo se llevaban a cabo, pues eso, en la literatura, en el cine, en la música, en fin, algunas de ellas, obviamente no todas. Y es que en el romanticismo empezamos a tener ya una visión más del yo, más individualista, y además aquí se empiezan a tocar temas como el amor, el desamor, la nación, la historia, el pueblo, la religión, pero no solo la religión, sino también otras mitologías, como por ejemplo la nórdica, y el tema de la espiritualidad. También empieza aquí a entrar el arte fantástico medieval. También se empieza a hablar de la muerte y del mundo interior del individuo. Aquí es cuando empezamos ahí a meternos un poco en lo que sería el buscar el yo y el buscar el cómo se siente uno a través de sus obras, y lo expresaría de una forma muy buena. Llegamos al expresionismo alemán, que ahora os diré más características, pero en un pequeño resumen, fue una necesidad que surgió en ese momento para, digamos, expresar una disconformidad, como que el aspecto más negativo de lo que era realmente la vida o en ese momento cómo se vivían las cosas. Por eso hay autores que se dedican, pintores que se dedicaban exclusivamente a enseñar pues cómo era la vida realmente en las calles tras la guerra, o había pintores que se dedicaban a buscar más allá dentro del simbolismo del ser humano, expresando ya emociones negativas como angustia, miedo, desesperación. Y aquí lo que hicieron fue saltarse todas las normas y empezar a hacer su arte de manera que ellos querían realmente. Y aunque a veces las composiciones no encajaban demasiado bien, eso no era lo importante era lo que te transmitía. Así que se salieron de las normas convencionales en referentes al arte. Y como se puede ver en las obras, hay un dominio de lo psicológico. Y es que se empieza a indagar más sobre los sentimientos, los sueños, las ansiedades, las inquietudes de la gente. Seguimos con el expresionismo alemán, que el desengaño y la crítica hicieron que este movimiento tuviera como centro la percepción pesimista de la vida y el individuo contemporáneos. Era el rechazo a la belleza, digamos, típica, y entonces está el fin último de la obra. Sus características son la preferencia de las formas angulosas, uso de la perspectiva no natural, es decir, por ejemplo, esto lo podéis ver en muchísimas de las imágenes que os estoy poniendo. Ahora os diré como que los pintores expresionistas que a mí particularmente más me gustan y los que conozco. Construcción del espacio oblicuo, superposición de escenas, coloración expresiva,
Y esto pueden ser desde colores súper resplandecientes a bien colores súper apagados y que te dan una sensación como de nostalgia y agobio. Y la pasta de las pinturas era gruesa, era áspera y tenía una técnica como violenta que acude a la improvisación. Tenemos a Pau Klee, que este sería un pintor que la verdad es que destacaría muchísimo por el tema de mucho color, pero también daba a sus personajes como un tipo de aura, de esencia, pues que aunque muchas veces él intentaba influir a sus obras como un aire optimista debido a la época por la que estaban pasando, si bien es cierto que él dejaba muchas veces que fuera tu propia imaginación la que dedujera qué tipo de sensación te transmitía ese personaje en concreto dentro de sus obras. Emil Nolde, que él la verdad es que se caracterizaba porque le daba a sus obras como un rollo muy grotesco. Sí es verdad que tenía una base muy colorida, pero podéis ver como hay muchas manchas y están empastadas y como que no se ve demasiado, digamos, definido. Es más bien como torpe, como tosco, como un poco deforme, desfigurado, pero era para darle ese sentido dramático y esas expresiones a sus obras. Emil pasó por una depresión y sacó, creo que su obra más conocida, o más bien su serie más conocida, que sería Naturaleza Muerta, ¿vale? De máscaras. Por aquí os habré puesto algunas de las obras. Como veis son grotescas y algunas representan como un poco de maldad. Y inclusive puede ser como los pensamientos que pasan cuando estás deprimido, que tienes como una parte de ti, ¿no? Que no para de intentar acabar contigo mismo. Creo que sus obras representan muy bien eso. Otto Dix, que seguramente seguro lo conocéis por la banda, fue otro de los pintores más importantes y aunque él hizo una gran variedad de obras, sí es verdad que él representaba muy bien su pintura sobre la guerra, no solo sobre soldados, sino que se puede ver, digamos, tenía obras donde se veía a la gente de más estatus como estaban súper bien y sus caras son como caracterizadas de una forma un poco grotesca que te hace pensar en, no sé, como en gula y avaricia. Y luego tiene otras obras donde presenta a gente de la calle, más de la clase social más baja, pues donde a través de ese color, de esa atmósfera, pues ver el sufrimiento y la crueldad de la guerra. Por supuesto tenemos a Edvard Munch, que sería, bueno, como el símbolo y el representante temprano del expresionismo y cuya tendencia predominaría en la primera mitad del siglo XX. Él destacaría por transmitir sensación de movimiento con una textura libre en la pincelada y que sobre todo expresaba como un trasfondo psicológico sobre el hombre, los sentimientos del hombre, el alma y la sensación de ansiedad y angustia. Esto lo podéis ver en varias de sus obras y creo que es uno de los más representativos y seguramente el que más conocemos todos. Seguimos con el surrealismo, que es una corriente que tiene su base en Francia en la década de los años 20. El surrealismo se caracteriza por hacer representaciones del inconsciente, fantasías, sueños, así como cosas como irracionales. Este movimiento quiere adentrarse en lo más profundo de nuestro pensamiento. Se apoya en una serie de técnicas que buscaban la libertad de creación y se olvidaban un poco del razonamiento lógico, ¿vale? Porque era la imaginación la que se utiliza como lógica aquí. Se crean imágenes erróneas de forma que una cosa u objeto puede interpretarse de diferentes maneras, dejando que el espectador sea quien decida qué es lo que le transmite. Y dentro de esto podemos encontrar muchas veces recreación de objetos y muchos collages y tal, que es algo que era muy característico del arte surrealista. Os habré puesto imágenes. Y bueno, y llegamos al surrealismo, que esto era muy importante porque aquí se hacían representaciones del inconsciente o de un mundo de fantasía, de los pensamientos más oscuros y apasionados que podía tener una persona. Además, aquí no había límite para crear, y con esto quiero decir que podían usar cualquier tipo de elemento para crear collages o incluso varios pintores se podían poner una obra y cada uno aportar su parte para crear una obra pictórica. Aquí había total libertad, se salían totalmente lo que se suponía que académicamente era lo perfecto. Así que esta recreación de nuevo de tus sueños o de tus pensamientos más ocultos y oscuros era lo que hacía de esto un movimiento más especial y se divide entre el figurativo y el abstracto. Y la diferencia básica entre ambos sería que en uno la
representaciones figurativas no estarían de todo claras ni serían conscientes de los personajes, es decir, no se vería claramente, no se vería la caracterización de la figura, y en el caso del figurativo sí que se usaría una representación figurativa que tú pudieras fácilmente reconocer e incluso sería utilización de la fotografía. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, que hagas la triada, me gusta, comparte y suscríbete. Y bueno, el próximo vídeo va a ser arquitectura y vamos a ir desgranando cada una de las artes artísticas que hay, desgranándolas y buscando cuál coincide cada uno con la subcultura y por qué. Yo creo que básicamente en todas estas ha quedado claro que se enmarca el individualismo y el mundo interior, que es algo muy de la subcultura gótica, y obviamente habréis visto otras características que también coinciden con la subcultura gótica. Así que sin nada más, espero que te haya gustado y espera la segunda parte porque yo también voy a hacer mi guía definitiva. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte que si quieres ayudar al canal, te hagas miembro del canal por 0,99 y disfrutes de contenido exclusivo. O también ahí hay un botoncito que es un súper gracias para que dones a esta creadora y la ayudes a seguir creciendo. O vente al directo, me donas y te bailo. Aquí estamos todos los días en vídeo, short o directo. Así que si no me ves antes es porque no quieres. Adiós.